Saludos. ¿Por qué digo que este versículo selló mi salida del adventismo? Pues es que nunca lo había entendido. Y es que tampoco nunca me lo habían explicado bien. Y eso que yo fui al seminario adventista en Michigan. Allí obtuve mi grado de Master of Divinity con A's, buenas notas, los mejores profesores adventistas. Y años después, cuando leía este texto, me di cuenta que le sacaban el cuerpo. El adventismo, la doctrina adventista, le saca el cuerpo a Gálatas 2:17, y ese es el texto que me sacó del adventismo, que selló mi salida. Fue como cuando a uno le sellan la visa en el aeropuerto. Vete, mijito, toma el avión, te está esperando. Este no es tu lugar, puedes salir. El texto dice: y si buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de nuestro pecado? En ninguna manera. Y luego viene una explicación, y esta explicación del texto abrió a Gálatas 2:17 ante mis ojos y me hizo ver lo que hay adentro. Esta explicación es tomada ni más ni menos de la 11ª conferencia dictada por el gran reformador Martín Lutero el sábado, por casualidad, sábado 8 de agosto de 1531, y ustedes van a ver cuán actualizada es este contenido que hay acá. Como algunos de ustedes ya lo saben y otros no, este comentario de Martín Lutero sobre la epístola a los Gálatas fue una tarea que el Señor me dio. Me jaló por la oreja y me dijo: tienes que traducir el comentario de Martín Lutero sobre Gálatas del latín al español. Y esa tarea la comencé por allí alrededor del 2007, del 2008, y no se vino a terminar sino hasta mucho más tarde. Tiene tiene 2 ediciones. Y fue publicada por una casa publicadora que se llama 1517, que tomó mi traducción y la publicó, conferencias transcritas por estudiantes y traducidas al español de hoy, traducción de Haroldo Camacho, y eso pues me causa risa, ¿no? Porque algunos que comentan sobre las cosas que yo digo, ¿no? Me llaman indocto, me dicen: te voy a instruir, Camacho, en el verdadero significado de las Escrituras. Y ellos no tienen ni la menor idea del recorrido que uno ha tenido en el estudio de las Escrituras. Este es un comentario que recorre casi 600 páginas sobre estas
41 conferencias que dictó el gran reformador Martín Lutero, ahora que estaba ya en la Reforma, ya había salido del catolicismo, y el seminario donde él dictó estas conferencias había sido un seminario de la Iglesia romana, pero ya no era de la Iglesia romana, sino era de la Reforma. Y estoy hablando yo aquí de la Reforma de Lutero, no estoy hablando yo de la Reforma de Calvino, que tiene otra orientación. Y es maravilloso. Ahora, algunos han dicho que algunos escuchan el nombre de Martín Lutero y se espantan. Se ha calumniado a Martín Lutero. Y con eso la Iglesia romana ha logrado que la Iglesia evangélica y protestante copie las calumnias y tire por tierra todo lo que Lutero hizo, escribió, comentó, estudió, particularmente sobre la justificación por la fe. Hoy se creen más doctos que Lutero. Pero esto lo profetizó Lutero sin ser profeta, sin decir que era siervo del Señor, que se había levantado por el Señor en cumplimiento de alguna profecía, nada, ni que él tenía el espíritu de profecía, nada de eso, pero lo profetizó acá en este comentario. Él fue mucho más profeta, y profeta no solamente significa predecir el futuro, sino también significa la enseñanza correcta. Un profeta es sobre todo alguien que enseña la palabra, alguien que instruye a fondo. Ese es un verdadero profeta. De tal modo que en este comentario sobre Gálatas 2:17, se me cayeron las escamas de los ojos. Había momentos en que yo traducía esto del latín al español y tenía que dejar de traducir porque quedaba anonadado, quedaba con la boca abierta, porque allí él estaba describiendo no solo mi experiencia, sino la experiencia de la denominación de donde yo había salido, como también de muchas otras sectas. Con respecto a este texto, entonces, Lutero dice, si es verdad, dice él, hablando de Pablo, y voy a poner esto aquí más grande para que ustedes lo puedan ver. Si es verdad, dice él, hablando de Pablo, que somos justificados por Cristo. Justificado significa declarar justo. Si es verdad que somos justificados por Cristo, entonces es imposible que Dios nos siga contando como pecadores. ¿Ven ustedes? O que Dios nos siga exigiendo la justicia por la ley. Uno es contado como pecador si uno está en quebranto de la ley. Y una vez que uno es declarado justo, uno es declarado en perfecto cumplimiento de toda la ley habida y por haber. Entonces es imposible que Dios nos siga exigiendo la justicia por la ley. Por otro lado, si aquello no es verdad, es decir, si no es verdad que somos declarados justos por Cristo, entonces
es imposible que Cristo nos haya justificado. Quédense acá. Yo sé que para estos videos muchas personas los escuchan mientras están lavando los trastes, mientras están manejando, pero esto es tan importante que yo les ruego, yo les pido, especialmente a los opositores, que lo lean con ojos de Berianos para ver si es así. No lo lean con ojos de, esto es de Camacho. No, esto no es de Camacho, esto es de Lutero, Martín Lutero, aquel a quien la presunta profetisa de ustedes llamó el campeón de la verdad, y en el conflicto de los siglos dedica todo un capítulo a él, como para pintar la tumba de Lutero y blanquearla. Y así ustedes no tengan que estudiar lo que Lutero mismo dijo, pero dejen lo que están haciendo, acompáñenme. Una de las dos declaraciones tiene que ser falsa. Ojo. O Cristo no basta para nuestra justificación. Yo les pregunto, ¿es falsa esta declaración? Cristo no basta para nuestra justificación. ¿Falso o verdadero? Si ustedes dicen verdadero, Cristo no basta para nuestra justificación, entonces Cristo no es suficiente. Cristo no colmó la salvación a nuestro favor. Cristo no basta para nuestra justificación. Necesita de nuestra santificación. Así que yo les pregunto, ¿es falsa o verdadera esta declaración? Si nosotros decimos que es falsa, entonces estamos afirmando que Cristo sí basta para nuestra justificación. Por eso les dije yo que me siguieran esta lógica. Recuerden que aquí Lutero está instruyendo a seminaristas. Él quiere que estos seminaristas, que ahora son de los primeros que van a salir, muchos de ellos, la mayoría de ellos eran ex sacerdotes católicos, o por así decirlo, ex pastores adventistas, o ex pastores testigos de Jehová. La otra declaración que sigue es: por medio de la ley no podemos lograr nuestra justificación. Si nosotros decimos que esta declaración, por medio de la ley no podemos lograr nuestra justificación, es falsa, entonces estamos dando la respuesta de la doctrina adventista. Porque la doctrina adventista dice: incorrecto, por medio de la ley podemos lograr nuestra justificación. Y el adventismo va un paso más y dice: por medio de la ley no solamente podemos lograr nuestra justificación, sino podemos retener nuestra justificación, como vamos a ver más adelante. La obediencia a la ley para el adventista del séptimo día es la condición que Dios le pone para retener su justificación. En otras palabras, el adventista vive bajo esa amenaza que Dios le dice: si no guardas la ley, si no observas el sábado perfectamente, si no das los diezmos, diezmando hasta el último centavo, si no haces la obra misionera, si no estás en la reforma pro salud, si no cumples exactamente con la ley, no puedes retener tu justificación.
la justificación que Cristo te dio gratuitamente. Entonces, es tu responsabilidad, y esa es la palabra que ellos están usando ahora, es tu responsabilidad guardar la ley no solo para obtener la justificación, aunque ellos a veces están diciendo ahora, han cambiado de tema, o han cambiado de tono, no, que la justificación viene por Cristo, pero retener la justificación, mantenerte justificado, te toca a ti, mijito, mijita. Pero la verdad es que ciertamente somos justificados por Cristo. Por tanto, no somos justificados por la ley. Ni tampoco nos mantenemos justificados por la ley. Siempre nos mantenemos justificados por la palabra que Cristo ya dictó, diciéndote: te declaro justo ahora y para siempre, porque mi palabra no puede mentir, y tú has confesado fe en mi nombre, has confesado fe en mi obra. Y por lo tanto, yo honro esa fe que yo mismo te di. Y siempre te veré como justo. El Padre te verá como justo. Y por eso el creyente puede tener confianza en el día del juicio. Pablo razona de la siguiente manera: si buscando ser justificados por Cristo. Este es el anhelo del corazón humano. El anhelo del corazón humano es: estoy harto de buscar mi propia justicia. No me funciona, no la puedo alcanzar. Siempre la riego, como dicen mis amigos centroamericanos. Sí, buscando ser justificados por Cristo. Es decir, digamos que nos dirigimos a Cristo para ser justificados. Pero una vez que somos justificados, todavía se nos cuenta como pecadores. Es decir, nos veríamos obligados a justificarnos obedeciendo la ley, pues todavía se nos consideraría pecadores. En tal caso, todo lo que Cristo nos entregó en la justificación no fue sino la ley y el pecado. En otras palabras, Cristo no consumó su obra de justificación. Lo que es decir, y esto no lo dice Lutero, esto lo estoy diciendo yo, que Cristo no fue enteramente justo, recto y santo, por lo cual Él no te puede justificar totalmente, porque a Él le faltó y entonces tú tienes que llenar lo que a Él le faltó. Por lo tanto, Cristo te dice: te justifico a medias, pero para completar tu justificación, ahí te entrego la ley. Y al entregarnos la ley, nos entrega también el pecado. Porque la ley lo que hace es sacarte más pecado de adentro. Te saca más rebeldía. Te saca más rabia, hasta enojo contra Dios. Porque ¿cómo es posible que me hayas justificado y de todos modos me dejas a media en la mitad del camino? Me llevaste a la mitad del río, a cada lado, y ahí me dejaste con la ley, el remo de la ley.
Y la ley lo que me dice es que no sé cómo remar. Rema para acá, rema para allá. Rema 3 veces acá, rema 4 veces allá y comienzas a dar círculos mientras el río te lleva hacia la perdición. Repito, dice acá Lutero, hablando con los seminaristas. ¿Y por qué dice Lutero? Repito. Porque en este momento los seminaristas tenían las pepas así de abiertas como las tienen muchos de ustedes en este momento. ¿Cómo es posible? Y muchos de los que ahora me están escuchando y leen esto van sintiendo el calor de lo que ellos llaman enojo santo por defender la ley. ¿Cuán prestos están los adventistas del séptimo día en defender la ley en vez de defender la justicia de Cristo? Esto lo vamos a ver más adelante en otro video que también estoy preparando. Algunos me preguntan en comentarios y me envían mensajes, pero pastor, ¿por qué usted no está subiendo videos? Es que estoy con la cabeza llena de videos y preparando uno y preparando otro. Repito, dice Lutero a los seminaristas que lo estaban mirando con incredulidad. Yo le pregunto a ustedes, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que ustedes en sus iglesias escucharon a un pastor predicar sobre Gálatas 2:17? Jamás. Lo ignoran. A un presidente de unión, a un presidente de asociación, nada. No les gusta ni Romanos ni Gálatas. Pero hoy le han encontrado una vuelta y de eso estoy preparando otro video. Así que dice Lutero a sus seminaristas, si todos los que han sido declarados justos en Cristo, en realidad no son justos, porque todavía necesitan que la ley los justifique, entonces todo lo que Cristo les ha ministrado es tan solo la ley y el pecado. ¿Ven ustedes por qué yo digo que Lutero fue profeta y profetizó la doctrina adventista? Ahí está. Porque por un lado la doctrina adventista dice, sí, nosotros somos declarados justos por Cristo, pero para el juicio investigador vas a necesitar estar de acuerdo con cada punto de la ley, o si no eres rechazado. Esa es una gran contradicción. Pero esta contradicción ya venía desde Pablo. Y es aquí el problema que Pablo está lidiando. No Lutero. Lutero lo lidió aquí ya en su tiempo, pero Pablo tenía ese problema con los judíos. Los judíos decían lo mismo. Los judíos que habían creído en Cristo decían lo mismo. Si Cristo nos justificó, nos limpió del pecado para el día de su muerte, nos quitó la condena, pero ahora hay que guardar el sábado, hay que guardar las comidas, hay que ser circuncidados. Gentiles, los que ustedes no han sido circuncidados, mijitos, vayan preparándose. Entonces todo lo que Cristo les ha ministrado es tan solo la ley y el pecado, de tal modo que todo el que ha sido justificado por Cristo todavía necesita ser justificado por la ley. Y entonces Cristo no es más que un legislador y ministro de pecado. Y fue entonces, cuando yo leía estas cosas que decía, pero esto es lo que yo he sido por muchos años, yo he sido ministro de pecado porque he predicado así la justificación, pero luego que la justificación de nada te vale a menos que estés viviendo de acuerdo a la ley.
ministro de pecado. Yo sé que hay pastores adventistas que secretamente escuchan estos videos. Y yo le digo a estos pastores adventistas, ustedes no necesitan tener tanto secreto. Envíenme un mensaje al Messenger de Facebook. Yo no los voy a traicionar. Si quieren hacerlo anónimamente, háganlo. Pero cuando uno está en estos momentos en que uno se da cuenta que todo lo que ha hecho es ser ministro de pecado, entonces uno necesita ayuda de otros que han pasado por ese mismo camino y han salido del otro lado a ser ministros de la gracia. Pero lo que se predica en la doctrina adventista y de otras sectas, el que es justo y santo en Cristo, que es la justificación, en realidad no es justo ni santo, pues todavía necesita de la santidad y la justicia de la ley. Y esto es lo que se predica semana tras semana en muchas iglesias adventistas. Se para el pastor o el anciano a condenar a los que han sido justificados. Hermanos, todavía nuestro carácter no es como el carácter de Cristo. Necesitamos santificar nuestro carácter, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y cómo se santifica el carácter? Pues para eso Dios nos ha dado el sábado, para que entremos en ese tiempo de santidad. Pero yo sé, dice el pastor, que aquí hay muchos que no se preparan para el sábado, que entrando en las horas del sábado todavía están trabajando en sus negocios, o están haciendo compras, o sus hijos están jugando. Ni tampoco están preparando sus diezmos para traerlos a la iglesia el santo día sábado, y con eso destruyen lo que presuntamente Cristo entregó, que es la justificación. Sin embargo, dice Lutero a los seminaristas y a todo adventista, tenemos la certeza de que somos justificados y justos en Cristo. Alabado y glorificado sea el Señor. Pues la verdad del Evangelio nos enseña, que el hombre no es justificado por la ley, sino que es justificado en Cristo, en Él. Pero si por el contrario los que son justificados en Cristo todavía se consideran pecadores, es decir, todavía pertenecen a la ley y están bajo la ley, como enseñan los falsos apóstoles. Esos eran los falsos apóstoles a los Gálatas, que se han reencarnado en los pastores adventistas, en los líderes, en los teólogos adventistas, y muchos de ellos saben mejor y sigan predicando lo mismo, porque tienen temor, no confían en el poder de Dios, no confían en el poder de Dios, que Dios va a sustentarlos, no importa cuántas tribulaciones tengan que pasar. Entonces aún no han sido justificados, pues la ley los acusa y demuestra que son pecadores.
exigiéndoles las obras de la ley, alegando que son necesarias para su justificación. Ese es el trabajo ministerial de los pastores, de los ministros adventistas. Alegando de sábado en sábado que los creyentes, los que han sido justificados, realmente no han sido justificados porque todavía siguen transgrediendo la ley. Y entonces le ponen un velo a la ley y tratan de hacer la ley guardable. Es decir, si para la puesta del sol ya tienes todo listo y ya tienes a toda tu familia bien vestidita, bien bañadita, el viernes por la noche cuando se pone el sol y comienzas a recibir el sábado, todos tranquilos y felices. Dígame, ¿en qué familia adventista que se ha apurado y se ha acosado por estar listos para recibir el sábado, se recibe el sábado con paz y tranquilidad? Si no hay rencor y hay sospechas y hay acusaciones en el corazón del papá hacia la mamá, de la mamá hacia los hijos, de la mamá hacia el papá, etcétera, etcétera. Ustedes saben de qué estoy hablando. Por tanto, los que son justificados en Cristo, en realidad no son justificados. Esa es la doctrina adventista, ahí está pintada. Por eso yo dije que Lutero es un profeta, porque ahí pinta la doctrina adventista. Los que son justificados en Cristo, en realidad no son justificados porque tienen que venir ahora al juicio investigador. Cosa que a Pablo se le olvidó mencionar. Oigan, hermanos, ahorita me recuerdo que vendrá el año 1844, el 22 de octubre, cuando Cristo va a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Y ahí sí se va a ver si han sido justificados o no, porque entonces secretamente su nombre va a llegar y se va a medir su vida con respecto a la ley de Dios. Y si pateaste un balón de fútbol un sábado por la tarde para jugar con tu hijo, friquis mortis calaveris tortis. Ese no es el mensaje del apóstol Pablo, de ninguno de los apóstoles, de ninguno de los escritores del Nuevo Testamento existe ese mito, esa falsedad. De ello se sigue que Cristo no es el justificador, sino el ministro de pecado. Con estas vehementes palabras acusa a los falsos apóstoles y a todos los legalistas que juntos pervierten a todos. Ahora, escuchen, es que esto es genial. ¿Por qué? Porque convierten la ley en gracia y la gracia en la ley. En otro video les voy a mostrar lo que me escribió un hermano adventista en respuesta a un video que colgué yo, que cuál es el Evangelio eterno. Y este hermano dice: el Evangelio eterno es la santa ley de Dios, los 10 mandamientos. Ese es el Evangelio eterno. Pero ahí estaba cumpliendo la profecía de Lutero. Convierten la ley en gracia y la gracia en ley. De Moisés hacen un Cristo
y de Cristo un Moisés. Convierten la figura de Moisés en una figura de Cristo. Y la figura de Cristo la convierten en una imagen de Moisés. Enseñan que además de Cristo y toda la justicia de Cristo, la observancia de la ley es necesaria para la justificación. Y aquí es donde los falsos ministros y los defensores de la ley vienen calumniando. Entonces vamos a vivir como adúlteros, vamos a vivir. Y es interesante porque lo primero que se les viene a la cabeza es el adulterio y la fornicación. Entonces quiere decir que vamos a vivir en pecado. Podemos robar, matar, adulterar. Eso es lo primero que se les viene a la cabeza, lo que muestra que eso es lo que tienen en la cabeza. Porque están en la ley y no están bajo la gracia. Y así podemos ver cómo por medio de su intolerante perversidad convierten la ley en un Cristo. Dicen, si cumples con los requisitos de la ley, serás salvo. Pero si no los cumples, no serás justificado, por más que tengas fe en Cristo. Es como si Lutero hubiera anticipado las palabras de tantos pastores adventistas desde sus púlpitos. Díganme ahora ustedes, hermanos adventistas que me están escuchando y aquellos que hayan salido, si ustedes no escucharon estas mismas palabras de pastores adventistas y de hermanos laicos. Si cumples con los requisitos, ¡ay! El tono piadoso que ponen. Si cumples con los requisitos de la ley, serás salvo, pero si no los cumples, no serás justificado, por más que tengas fe en Cristo. Y con eso tumban todo lo que es fe en Cristo. Por tanto, si Cristo no justifica, no es más que un ministro de pecado, siguiendo la lógica de lo que ellos enseñan. Y por eso es que muchos sectarios, adventistas, testigos de Jehová y otros, no le tienen tanto respeto a Cristo. Porque no creen que Él cumplió la ley a favor de ellos. Su obra no fue totalmente buena, porque ellos necesitan remar de la mitad del río al otro lado. No importa cuán anegada esté la canoa, y no hay ni un solo ser humano que haya llegado al otro lado del río, remando con los remos de la ley. Ha tenido que ser llevado en alas de la justificación, en el cuerpo de Cristo que sí llegó al otro lado. Pero el adventismo los deja remando a la mitad del río, a ver si llegan a la otra ribera. En este caso, Cristo es tan solo un representante de la ley. No nos da más de lo que ya nos puede dar la ley. Entonces, ¿para qué ir a Cristo? Si tú puedes conseguir todo lo que necesitas por medio de la ley, ¿para qué necesitas ir a Cristo? Eso es lo que a fondo enseña la doctrina adventista. Dicen, pero usted, ¿qué se llama? ¿Quién lo hizo usted pastor? ¿Cómo usted
maltrata y ataca la iglesia adventista. De eso hablaremos en otra ocasión, ¿no? La verdad es que Él tan solo nos enseña que somos pecadores. Puesto que Cristo es ministro de pecado, nos manda a la ley y a Moisés para que seamos justificados. Y a mí me consta que más de uno de los que está escuchando este video lo va a escuchar más de una vez, porque penetra. Estas palabras penetran. Estas palabras que fueron escritas a los Gálatas por el apóstol Pablo y luego, años después, elucidadas por el Reformador. Van a tener que escuchar este video más de una vez. Continúa Lutero diciendo, por lo tanto, es inevitable que los eruditos papales, pues la doctrina romana es igual que la doctrina adventista. De eso yo también he hecho varios videos. Que la doctrina de la justificación y la santificación es igual en el catolicismo romano que en la iglesia adventista. En el catolicismo romano no hay justificación a menos que haya sido santificado. Es igual. Por lo que a mí se me hace el ridículo y el absurdo más grande que la iglesia adventista diga que el Papa y el romanismo es la bestia y que el protestantismo es la imagen de la bestia y que para no recibir la marca de la bestia entonces hay que guardar el sábado y no el domingo. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La doctrina de la justificación o guardar el sábado? La mayoría de los adventistas van a decir que es guardar el sábado. Pero no tiene chiste, no tiene sentido decir que la marca de la bestia es la observancia del domingo, cuando la doctrina de la justificación es igual. Es clonada. Por eso a la iglesia romana no le importa todo lo que los adventistas del séptimo día llamen al Papa el anticristo y que va a ser el autor de la ley dominical y que cuanta cosa. Porque en cuanto a la doctrina que más les amenaza a la iglesia romana, que es la doctrina de la justificación por la sola fe, tienen a la iglesia adventista en el bolsillo. La iglesia romana no tiene por qué cederle nada a la iglesia adventista. Que digan todo lo que digan del domingo y del Papa, ya los tenemos en el bolsillo con la doctrina de la justificación. Solo donde hay una verdadera doctrina de la justificación por la sola fe, sin las obras de la ley, aparte de la ley, como dice el apóstol Pablo, hay entonces persecución. La persecución no existe por causa del día que se guarda. La persecución existe por la doctrina de la justificación. Es inevitable que los eruditos papales y todos los que ignoran la justicia de Cristo, es decir, aquí estamos hablando, en este caso, de la mayoría de los adventistas del séptimo día que ignoran la justicia de Cristo o no la conocen verdaderamente, terminen convirtiendo a Cristo en Moisés y en la ley y convirtiendo a la ley en Cristo. Pues enseñan esto. Es verdad que la fe en Cristo justifica, pero aún así debemos guardar los mandamientos de Dios,
pues está escrito: si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y qué hábiles son los sectarios para dictar y citar las escrituras sin su contexto apropiado. Aquí, desde el primer renglón, ya han negado a Cristo y abolido la fe, pues atribuyen a la ley lo que solo pertenece a Cristo, que es la justificación. ¿Por qué? Pues Cristo, en su verdadera definición, es el justificador y el redentor de los pecados. La ley no justifica ni redime. Nadie podrá ser redimido por la ley, porque la ley solo pide y exige, y cuanto más le das a la ley, más te va a exigir. Cuanto más observancia del sábado le des a la ley, más y más perfecta observancia del sábado te va a exigir la ley, hasta que llegues a Cristo, quien es tu verdadero sábado, en quien tú encuentras reposo para tu agitado afán de encontrar reposo en el séptimo día. Yo a tantos les he dicho, ¿no?, que una vez que yo confesé a Cristo como mi sustituto, como aquel que Dios lo resucitó de los muertos, yo entré en un eterno sábado. Yo no lo tengo que recibir ni despedir cada semana. Yo vivo dentro de un eterno sábado. Y eso es algo que mis hermanos adventistas no pueden entender a menos que se declaren totalmente ineptos para guardar el sábado y llegar a Cristo, el verdadero sábado. Atribuyen a la ley, atribuyen al sábado lo que solo pertenece a Cristo. ¿Por qué? Pues Cristo, en su verdadera definición, es el justificador y el redentor de los pecados. Pero si atribuyo esto a la ley, entonces la ley es mi justificador y me libra de mis pecados porque hago sus obras. En este caso, la ley es ahora Cristo. Como dijo este hermano en su comentario que me escribió, la ley es el santo evangelio de Dios. No, y cuando me escriben estas cosas, más me impulsan a hablar de estas verdades. En este caso, la ley es ahora Cristo, y Cristo pierde por completo su nombre, su oficio y su gloria. Se convierte en nada más que un ministro de la ley, reprochando, intimidando, enviando al pecador alguna otra fuente de justificación, como el sábado, los diezmos, las comidas. Ese es todo el oficio de la ley. No obstante, el debido oficio de Cristo, una vez que la ley ha declarado culpable al hombre, porque ese sí es el oficio de la ley, declarar culpable, condenar. El verdadero oficio de Cristo es levantarlo y librarlo de sus pecados si ha creído en el Evangelio. Pues para todos los que creen, Cristo es el fin de la ley para la justicia.
Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero los papistas y los espíritus fanáticos no sostienen esta doctrina. Vuelven todo al revés. De Cristo hacen un Moisés y de Moisés un Cristo. Y aunque protestan diciendo que francamente no dicen eso, como lo hacen los adventistas, oh no, nosotros creemos en la gracia. Su argumento principal es este: Cristo, por cierto, es Moisés. Además, se burlan de nosotros porque sin cesar inculcamos e instamos a la fe. ¡Ja, ja! Espérate a ver si llegas al cielo por la sola fe. Debes luchar por logros más sublimes. Y esto también lo han escuchado desde los púlpitos, hermanos. Hermanitos, no se dejen engañar por esos hermanos youtubers que hay por ahí enseñando un falso evangelio que les quita la responsabilidad de obedecer la ley. Ahora que ustedes han sido perdonados por sus pecados, les toca subir a un nivel más alto, como si ellos ya hubieran subido. Más te vale que cumplas la ley de Dios. Pues haz esto y vivirás. Nuevamente citen la Escritura. Sufrir mucho, derramar sangre, dejar tu hogar, tu esposa, tus hijos, imitar el ejemplo de Cristo si fuera necesario, porque viene la persecución. La fe que tienes en tan alta estima solo te vuelve descuidado, flojo y negligente. Por eso no son más que ministros de la ley y obradores de la ley. Hacen volver a la gente del bautismo, la fe y las promesas de Cristo a la ley y sus obras. Convierten la gracia en ley y la ley en gracia. ¿Quién hubiera creído que estas cosas tan sencillas podrían ser tan fácilmente confundidas y entrecruzadas? No hay nadie tan desatinado que no pueda percibir esta diferencia entre la ley y la gracia, pues la diferencia no podría ser más clara y evidente, pues la misma naturaleza y significado de las palabras marca la diferencia. ¿A quién no le puede entrar en la cabeza que estas palabras, ley y gracia, son diferentes en nombre y significado? La diferencia es tan clara. Los adversarios son tan diabólicos y perversos que revuelven la ley y la gracia tratando de hacerlas una sola cosa. De esa manera crean esta monstruosidad, transformando a Cristo en Moisés. Por eso hay tanto adventista que se enreda cuando está tratando de hablar de la gracia y de la ley. Aquí están pintados 500 años antes de la existencia del adventismo, aquí ya están pintados. Por eso yo digo a menudo que esta doctrina de la fe es tan clara como el cristal. Cualquiera puede ver la diferencia entre la ley y la gracia, con tan solo darles una mirada a las palabras. Pero en cuanto al uso y la práctica, es muy difícil. El Papa y sus eruditos confiesan claramente que la ley y la gracia son cosas desiguales y distintas. Pero cuando se trata del uso y de la práctica, enseñan todo lo contrario.
¿Qué le suena a eso? La fe en Cristo, según ellos, está muerta a menos que venga entretejida con el amor. Además, no importa cómo recibas la fe, ya sea que la traigas desde tu nacimiento dada por la naturaleza, o que Dios la haya infundido o derramado dentro de ti. Pero si esto es cierto, ¿dónde queda la diferencia entre la ley y la gracia? Es cierto que a cada cual le dan un nombre diferente, pero en realidad no han hecho más que darles el mismo nombre a las dos: amor. Y todos los que terminan exigiendo la observancia de la ley hacen lo mismo. Atribuyen la ley y las obras a la justificación. Por tanto, quien no comprende perfectamente el artículo fundamental de la justificación, seguirá siempre confundiendo y mezclando la ley con la gracia, la una con la otra. Y lo que finalmente sacan es un amor tóxico, un amor hipócrita. Porque dicen, la ley dice que te debo amar por todo lo que te odio. Te amo. ¿A quién le gusta ser amado de esa manera, o ustedes llamarían a eso verdaderamente amor? Así que ese tipo de amor, un amor fingido, como dice la Escritura, ese tipo de amor no viene de la justificación ni viene de la santificación, viene de hacer una mezcla de la ley y la gracia. Porque un amor obligado no es amor. Que todos aprendan con esmero, sobre todas las cosas, a distinguir la diferencia entre la ley y la gracia en los hechos y en la práctica. No aprendas solo a cotorrear las palabras, como lo hacen el Papa y las sectas fanáticas. Allí está otra vez la profecía de la existencia de la Iglesia Adventista. Cotorrean las palabras de la justificación. Cotorrean que la gracia y la ley son cosas distintas, pero en los hechos confunden y combinan la una con la otra, pues de ninguna manera van a conceder que la fe justifica sin las obras. Eso es tan cierto. Un adventista jamás te va a conceder que la fe justifica sin la observancia del sábado, por más que digan lo contrario. Pero si esto es cierto, Cristo ya no me sirve para nada. Pues de acuerdo con ellos, si mi fe es inmejorable, pero está desprovista de amor, no soy justificado. No obstante, si a mi fe le falta amor, no hay suficiente amor en el mundo que la pueda satisfacer. Pues siempre sería posible que yo amara un poco más. Si el amor, o siendo que el amor es el cumplimiento de la ley, y si tú quieres ser justificado por cuánto amas a Dios y cuánto amas al prójimo, pues hágale. La ley siempre te va a pedir que ames un poco más al prójimo, que no finjas tanto, que no critiques tanto al prójimo. Por tanto, Cristo, aún si lo
prehendiéramos por la fe, si nos aferráramos a Él por la fe, no sería un justificador. La gracia no serviría de nada, ni tampoco podría la fe ser verdadera, a menos que estuviera matizada con amor. Y aquí Lutero dice, entre paréntesis, lo mismo alegan los anabaptistas de aquel tiempo, porque, según entiendo, hoy son muy diferentes. Ellos no hablan de la cruz, de la pasión y el derramamiento de sangre, igual que los adventistas de hoy. Tú le dices a un adventista: bendita sea la sangre de Dios que me ha limpiado de todo pecado. El adventista te mira y dice: ¿Qué eres tú, pentecostal o qué? No les gusta escuchar de la sangre de Cristo. Es raro, voy a decirlo así. Pero si en verdad tengo amor, las obras más la cruz, como enseñan los adventistas y los sectarios de hoy, entonces es la verdadera fe y por tanto justifica. En otras palabras, tú quedas justificado por tu amor más lo que Cristo hizo en la cruz. El problema es que lo que Cristo y el amor que Cristo demostró en la cruz es perfecto y tu amor es imperfecto. De hecho, tu amor te condena porque es imperfecto. No importa cuánto tú protestes a lo contrario. Tu amor siempre será defectuoso, intoxicado con el pecado, con el egoísmo, con la crítica, con la sospecha. Con esta doctrina, estos espíritus mentirosos y sectas de perdición oscurecen y desfiguran el beneficio de Cristo hoy en día. Y hoy en día, para Lutero, como vimos, ¿cuál era la fecha? ¿El 8 de agosto? Pero hoy estamos al 3 de julio del 2025 y las palabras son tan exactas y precisas como lo fueron en aquel entonces. Le quitan la honra de justificador y lo hacen ministro de pecado. No han aprendido nada de nosotros, excepto remedar las palabras. Pero el tema en sí no lo entienden y yo estoy preparando un video justo sobre este tema. Y voy a volver a esta cita cuando haga esa otra presentación. Quisieran aparentar que ellos también enseñan el Evangelio de la fe en Cristo tan acertadamente como nosotros. Pero cuando se trata de usarlo y practicarlo, son maestros de la ley, iguales en todo a los falsos apóstoles. Y esto lo vamos a ver documentado en escritos oficiales de la Iglesia Adventista, en otro video. Por todas las iglesias exigían la circuncisión y la observancia de la ley, además de la fe en Cristo. Tanto así que sin la circuncisión y la observancia de la ley negaban la justificación. Decían: a menos que sean circuncidados de acuerdo con la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Y hoy dicen: a menos que observen el santo sábado del Señor que contiene el sello de Dios, de acuerdo como está escrito en Moisés, en Génesis, no pueden ser salvos. De igual manera, hoy en día estamos hablando ahora no del día de Lutero, sino el día de hoy, 3 de julio del 2025. Estos exigentes militantes de la ley, además de la justicia de la fe,
requieren la observancia de los mandamientos de Dios de acuerdo con lo dicho, haz esto y vivirás. También, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Por tanto, no hay ninguno de ellos, por mucho que hagan alarde de sabiduría, que comprenda la diferencia entre la ley y la gracia. No la comprenden. Al juzgarlos con las pruebas quedan condenados. Nosotros, sin embargo, colocamos la diferencia en el lugar preciso. No cuestionamos si se debe hacer buenas obras. ¡Ojo! Más vale que las hagas. Más vale que seas fiel a tu esposa. Más vale que seas honrado. Más vale que no mientas. Más vale que respetes la vida de tu prójimo. De tal modo que no cuestionamos si se deben hacer buenas obras, si la ley es buena, santa y justa, o si se debe guardar o no. Ese es otro tema. Nuestra cuestión es sobre la justificación, si la ley justifica. Nuestros adversarios no dan cabida a esta pregunta, ni tampoco la contesta. No hacen distinción alguna, solo braman, tienen que hacer buenas obras, tienen que guardar la ley. Eso es lo que se escucha de los púlpitos cada sábado. Eso lo sabemos más que bien, pero como son dos temas diferentes, no toleramos que se mezclen. En el momento oportuno trataremos el tema de si es preciso hacer buenas obras, pero ahora estamos tratando el tema de la justificación, así que dejamos a un lado todo lo que se trata de buenas obras, y eso lo hace Pablo en Gálatas 5:22, cuando habla del fruto del Espíritu. Nuestros adversarios se afanan tras ellas, tras las buenas obras, atribuyendo por completo a las buenas obras el oficio de la justificación. Sin embargo, eso es quitarle la gloria a Cristo y atribuirla a nuestras propias obras. Este es un fuerte argumento y a veces lo he usado para mi gran consuelo. Si buscando nosotros ser justificados en Cristo, como si Pablo dijera, buscamos a Cristo y Él ya nos declaró justos, es decir, nos justificó. Pero ahora vienen otros alegando que no es cierto, que todavía se nos debe reputar como pecadores. Esta es la famosa obra misionera de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y yo uso a la Iglesia Adventista como mi punto de referencia porque yo nací en ella, me crié en ella, fui educado en gran parte en ella, fui pastor allí, finalmente el Señor me sacó de allí con este precioso evangelio. Así que es por amor que yo saco a la luz estas cosas. Pero esa es la manera como los adventistas en su obra misionera se acercan a los que ellos llaman los apóstatas, es decir, nosotros los que hemos creído en Cristo. Se acercan con sus engaños y dicen, no, es que todavía no has sido justificado porque no guardas el sábado. Ese es el punto de la obra misionera adventista. ¿Por qué? Porque dicen que todavía nos falta ser justificados por la ley. Entonces, si las cosas son así, dejemos de buscar la justificación en Cristo para encontrarla en la ley. Entonces, miren bien, si la justificación viene por la ley, entonces no viene por la gracia, porque son dos cosas diferentes. Ahora bien, si la justificación no viene por la gracia, sino por la ley,
¿Qué logró Cristo con su muerte, su predicación, su victoria sobre la ley, el pecado, la muerte y la dádiva del Espíritu Santo? Pues debemos concluir una de dos cosas. O somos justificados por Cristo, o Cristo nos manda a la ley para ser justificados. Pues aún Él mismo nos declara todavía pecadores, culpables y malditos. Tus pecados no fueron totalmente borrados por mi sacrificio en la cruz, diría Cristo. Fueron no más colocados allá en el santuario celestial para hablar a tu contra el día del juicio investigador. Porque allí entonces vamos a ver si te puedo justificar o no. Sin embargo, si la ley es la que nos declara justos, es inevitable concluir que Cristo no nos justificó, sino que nos remató aún más, declarándonos culpables, pecadores. Por consiguiente, Cristo no es más que ministro de pecado. Cristo te funde más. Porque una vez que vas a Él a ser justificado, te manda de nuevo al Sinaí. Cristo te dice, no, yo no soy tu sábado. Tú no encuentras reposo en mí, tú vas a encontrar reposo en la observancia del séptimo día. Eso es lo que dice la doctrina adventista, abran los ojos. Pero en tal caso, tu argumento es este: todo aquel que confía en la gracia del Señor Jesucristo sigue siendo pecador, culpable de la muerte eterna, y a menos que des la vuelta a toda carrera para volver a la ley y hacer sus obras, no serás salvo. Y ese es el argumento misionero de la iglesia adventista. Si confías en la gracia del Señor Jesucristo, no obstante sigues siendo pecador, te vas a quemar en el día del juicio, allí llegando el milenio, a la segunda venida de Cristo, tú vas a clamar a las rocas que caigan sobre ti, a menos que te des la vuelta a toda carrera y te hinques ante el sábado. Para guardarlo. Y aún así no te podemos garantizar que serás salvo. Porque entonces los ángeles van a estar tomando nota de cómo es guardado el sábado. Y de muchas otras cosas. La Sagrada Escritura, y en particular el Nuevo Testamento, enfatiza con frecuencia la fe en Cristo. Todo aquel que creyere en Él será salvo, no perecerá, no es juzgado, no será avergonzado, tiene vida eterna. Pero ellos, por el contrario, dicen, el que cree en Él es condenado porque tiene fe sin obras, lo cual lo condena. Tú puedes creer en Cristo todo lo que quieras, pero a menos que seas parte del pueblo remanente guardando la ley de Dios y teniendo la fe de Jesús y guardando sus mandamientos, serás condenado. De nada te sirve la fe en Cristo, tú, protestante, apóstata, imagen de la bestia. Pervierten todo, hacen de Cristo un tenebroso verdugo y de Moisés un vivo salvador. Es decir, Moisés, mira tu observancia. Debieran poner una estatua de Moisés en cada iglesia adventista, viendo a ver quién entra guardando el sábado. Fuera con la cruz. Reemplacen la cruz con Moisés y la tabla de los 10 mandamientos, que es lo que hacen en muchas iglesias. Tienen allí al frente las 2 tablas de la ley. Y con eso ya lo dicen todo. ¿Acaso no es esta una horrenda blasfemia? Y peor, enseñan que las buenas obras te hacen merecedor de la vida eterna, pero si crees en Cristo,
te haces culpable y merecedor de la muerte eterna. Eso es presunción. Si tú dices que has sido salvo por la fe, eso es presunción. Necesitas confirmar con tus obras. Ellos alegan, la observancia de la ley te salva, pero la fe en Cristo te condena. Concedo que los adversarios no usan estas mismas palabras, pero en los hechos esa es su doctrina. Dicen que la fe infusa, la cual es la propia fe en Cristo, no nos libera del pecado. Tú no puedes confiar en la sola fe, sino la fe que viene emperifollada con amor, de lo cual sigue que la fe en Cristo sin la ley no nos salva. Esto solo afirma sin titubeos que Cristo nos deja en nuestros pecados bajo la ira de Dios y nos hace culpables de la muerte eterna, a menos que tú traigas tus trapos de inmundicia, porque tus trapos de inmundicia sí te justifican. Trae ahí todos los sábados que tú guardaste, trae ahí los recibos de los diezmos que pagaste, eso sí te va a justificar. Trae ahí que dejaste de comer carne, a ver cuánto te justifica eso. Esto solo afirma sin titubeos que Cristo nos deja en nuestros pecados bajo la ira de Dios y nos hace culpables de la muerte eterna. Por otra parte, si guardas la ley y haces sus obras, entonces la fe te justifica, pues contiene obras sin las cuales la fe no sirve de nada, dicen ellos. Por tanto, las obras justifican y no la fe. Porque la causa de algo es en sí misma más que el resultado. Y si la causa de que la fe justifique son las obras, entonces las obras justifican más que la fe. Ese es el argumento de la lógica adventista. Esta doctrina es una abominable blasfemia. Pablo refuerza su argumento afirmando una imposibilidad. Propone dividir el dilema y resolverlo de una u otra manera. Si después de que Cristo nos justifica todavía somos considerados pecadores, entonces no hay otra salida sino la de la ley. Pero entonces debemos de dejar a Cristo de lado, pues Él solo nos acusa y nos condena porque no nos pudo justificar. Su justicia no fue suficiente, falta la tuya. Por consiguiente, Cristo murió en vano, pero en tal caso todos los siguientes textos son falsos. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan 1:29, todo el que cree en Él tiene vida eterna. Juan 3:16, en tal caso toda la Escritura sería falsa, pues testificaría falsamente que Cristo es el justificador y salvador del mundo. Pues si somos hallados pecadores después de haber sido justificados por Cristo, llegamos a esta inevitable conclusión: todos los que guardan la ley son justificados sin Cristo. Si esto es verdad, entonces somos musulmanes o judíos o tártaros, profesando el nombre y la palabra de Dios en las apariencias, pero en los hechos y la realidad negando totalmente a Cristo y su palabra. Pero la fe para Pablo no es fingida.
Por tanto, es un error grande y malvado afirmar lo siguiente: la fe justifica, pero tiene que estar engalanada por el amor. Sin embargo, si los adversarios defienden a toda costa esta doctrina, ¿por qué entonces no rechazan del todo la fe en Cristo? Pues afirman que la fe solo es una cualidad del alma sin contenido alguno, lo cual sin obras no sirve de nada. ¿Por qué entonces no llaman al pan pan y al vino vino? ¿Por qué no dicen sin rodeos que son las obras las que justifican y no la fe? ¿Verdad? Y de paso, ¿por qué no aprovechan y niegan también a Pablo y el Evangelio entero como de veras lo hacen? Pues el Evangelio atribuye justicia a la sola fe y no a las obras. Pues si lo que justifica es engomar a la fe con el amor, entonces todo el argumento de Pablo es falso. Pues Pablo claramente declara: el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 2:16. Bien, mis queridos hermanos, ya ven ustedes por qué este versículo de Gálatas 2:17 selló mi salida del adventismo. Allí vi yo toda la doctrina adventista pintada y de las otras sectas. Y a mí me duele mucho ver a mis hermanos enredados en esta falsa doctrina. Qué lindo sería si la iglesia adventista realmente se declarara totalmente a favor de la fe que justifica, de Cristo el justificador. Porque no hay muchas otras iglesias que lo están haciendo hoy. Muchas otras iglesias han caído también bajo la red del romanismo, de que es esta cuestión que menciona Lutero acá, este embrollo, este enredo de la fe y el amor, que al fin no justifica porque es el amor humano, el amor intoxicado con una naturaleza pecaminosa. ¿Qué más vale que amemos al prójimo, a la esposa, a los hijos, al vecino? Pero que no presentemos ese amor sino tan solo el amor de Cristo, que nos amó y dio su vida por nosotros, siendo aún pecadores, para declarar a lo más profundo de tu ser: por causa de mi sangre derramada, tus pecados han sido totalmente perdonados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús, ahora y para siempre. Amén.